Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, miércoles 7 del mes de septiembre del año 2022. Señores, sigue caliente los comentarios, la comidilla con relación al anuncio que hizo el gobierno de reducir al presupuesto de educación unos 4.250 millones para una serie de partidas que serán asignadas a otro ministerio y a otra cartera. Eso ha generado una ola de ataque bastante fuerte. La verdad es que el presidente de la República, Luis Abinader, de una forma u otra es un mandatario sui generis, porque en momentos en que ha pretendido realizar algunas acciones que se tornan impopular y que lógicamente la población dominicana rechaza de manera vehemente, el presidente ha sabido como hasta cierto punto recular. Ya en el día de ayer se efectuó una kilométrica reunión que se prolongó por más de 2 horas y media en el Palacio. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, anunció que los fondos de educación no serán tocados. Y la verdad es que cuando uno escucha a la oposición política hablar aquí, bueno, pues sencillamente a veces creen que conversan para alguien que vive fuera del territorio nacional y que recientemente acaba de llegar de otro país. Porque a veces se apuesta a que la sociedad dominicana no tenga mucha memoria y muchas veces uno piensa que a quienes le falta la memoria es algunos políticos que nosotros tenemos en el patio, que uno lo oye hablando hoy que están en la oposición y no se recuerdan lo que hicieron cuando era gobierno. De todas maneras, yo entiendo que no importa que haya sido una persona que anteriormente estuviera en el gobierno y que hoy esté en la oposición frente a los temas latentes del país, donde la población dominicana de una manera u otra tenga que salir perjudicada. Yo creo que siempre se debe dar la voz de alarma. Y eso es lo importante de la democracia, cuando uno tiene partido político que pueden servir para el sostén. Por ejemplo, uno oye gente que estuvo ligado al Ministerio de Educación hablar, opinar acerca de estos temas. Y uno se pregunta, pero ven acá, pero esta persona que está opinando es la misma que el Departamento de Prevención de la Corrupción lo acusa de haber manejado de manera discrecional miles de millones de pesos y que posteriormente, con la cantidad de recursos que salió de ahí, lanzó una candidatura, una precandidatura presidencial, por ejemplo. La gente pudiera pensar en esa parte, porque en estos momentos se ha hablado de unos montos que casi nunca se le ha dado uso. Y se ha dicho que parte de esos recursos se van a utilizar para tal o cual cartera, algo que es violatorio inclusive a la propia Constitución de la República, que señala que el 4% debe ser asignado en la educación, para que ustedes vean hasta dónde tenemos consonancia en eso y hasta cierto punto criterio unificado. Porque lejos de utilizarse esos recursos, porque
casi nunca se le ha dado un uso eficiente. Lo que hay que tratar es de eficientizar ese excedente, para entonces nosotros ver cómo podemos ir llenando esos huecos que tiene la educación dominicana, que a lo largo de la historia nos han convertido en la cenicienta con relación a otros países. Uno habla y a veces piensa que la falencia que tienen nuestros estudiantes se debe a la baja calificación que tienen los profesores. Pero señores, miren, cuando uno se pone a ver la cantidad de países o el ranking de esos países que se encuentran mejor situados en el informe PISA, entonces ustedes se darán cuenta que tienen una gran inversión en la educación, que lejos a lo que han querido decirnos a nosotros en el patio, que los recursos que tenemos no se encuentran su carácter de aplicación. Como que se debe buscar introducirlo en el sistema educativo, sobre todo con uno de los nichos que ya identificó el nuevo ministro de Educación, y es en el aprendizaje temprano desde los 3 años de los niños. ¿Y por qué nosotros no tratamos de crear una casta, una sociedad distinta a los modelos que de manera tradicional hemos tenido en los últimos años? Y se introducen una serie de enseñanzas que nos permita tener nuevos ciudadanos. Por ejemplo, ustedes pueden reflejar la falta de educación en la población dominicana cuando andamos en la calle en el tránsito. Que a veces hay personas que toman un carril equivocado, se suben por las aceras para ganarse, cuando viene a ver un espacio equivalente a 2 o 3 vehículos, le suben 2 gomas por la acera, entonces viene y se le plantan delante diciendo: yo no puedo esperar, yo soy más hábil que tú y yo me la busco de esta manera. Señores, y tenemos una estadística asombrosa con relación a lo que son los accidentes de tránsito. No sé si a ustedes les habrá pasado, pero a mí sí, que en ocasiones hemos tenido que ponernos en manos de conductores temerarios, y hay gente que cuando ven que hacen todos esos cruces fratricidas, lejos de llamarle la atención y decir que conduzca con mayor prudencia, lo ponderamos como un buen chofer y lo alabamos. Este es un choferazo, cuando simplemente lo que es un imprudente. Es justamente a esa parte que forma parte de la educación que yo entiendo que se debe ir focalizando parte de los recursos. Ustedes han oído decir dentro de esta protesta que una de las cosas que más roncha le causa a algunos grupos es que dicen que parte de los recursos que el gobierno pretende quitarle a la educación es para utilizarlo en publicidad. Y déjenme decirle que la publicidad solo es nociva cuando se emplea para resaltar la personalidad o el culto a la persona. Pero una inversión por parte del gobierno de manera efectiva en la educación es un buen planteamiento. ¿Cómo que? Por ejemplo, nosotros tenemos carencia de algunos artículos y otros se encuentran bastante caros. Si de repente el Estado Dominicano
en vez de hacer publicidad que promuevan, vamos a decir, las ejecutorias del gobierno, se dispone a crear otro tipo de publicidad para orientar a la población dominicana sobre qué artículo debe de consumir, que en el mercado están a bajo precio y que tienen grandes fuentes nutricionales para que el pueblo aprenda a comer de manera adecuada y barata. Yo entiendo que ese dinero en publicidad que viene del propio Estado no es un dinero que está mal invertido. Si de igual manera esa misma publicidad tiende a buscar mejoría en lo que son los planos de salud con programas de orientación de una manera correcta, tampoco es una publicidad nociva. Ahora, si usted me dice que lo que se va a invertir en la promoción es para santificar a un ministro, para santificar al presidente diciendo que lo ha hecho súper bien y que es lo mejor y que no podemos vivir sin ese gobernante o sin ese ministro, entonces sí decimos que ese dinero que se está invirtiendo en la publicidad es como tirarlo al zafacón. Pero la publicidad efectiva de por sí no es mala. Se ha visto como una debilidad de parte del Estado dominicano o del gobierno cuando le ha dicho a algunos sectores de la vida social que con relación a lo que es el uso de los fondos de educación puedan emitir algunas ideas para que en conjunto busquemos la forma idónea, los nichos adecuados para poder hacer la inversión en la educación. Señores, cuando se pide consulta, cuando se le pide la opinión a la población dominicana, no quiere decir que un gobierno no tenga capacidad para impulsar los planes que entiende que debe de tener, sino que más bien se está comportando como un gobierno democrático. Y sobre todo, transparente, porque yo sé que el problema, que el dulce problema que tiene el gobierno ahora de decir de la educación, se han hecho esta inversión y queda un excedente de qué sé yo cuántos millones, solo se da en un gobierno transparente. Ahora bien, si ustedes opinan lo contrario, váyanse a las estadísticas y busquen y se comprobará que en los 10 años que tiene la aplicación del 4% en la educación, nunca se ha utilizado todos esos recursos, que por primera vez se le dice a la población dominicana el excedente y siempre ha sobrado. ¿Y dónde ha estado ese dinero que ha sobrado? ¿Dónde están? Bueno, esa es una tarea que se lo estamos dejando a los organismos que son perseguidores de la corrupción, y ustedes, se lo dejo de tarea, que se pregunten dónde ha parado todo ese dinero de los últimos 10 años, sobre todo de los 8 años de los gobiernos pasados, que nunca se gastó. Parte de ello probablemente se haya reflejado en campaña política y otros estén en los bolsillos, según los organismos de prevención de la corrupción, en los bolsillos de los ministros que han pasado por esa cartera. Vamos a hacer una pausa.
muchas gracias por permanecer con nosotros. Miren, José Ignacio Paliza dio unas declaraciones en el cual aclara que ningún otro gobierno ha hecho mayor inversión en la educación que el actual. Vamos a escuchar a José Ignacio Paliza. Internacionales, subsidiando el combustible, aumentando la cantidad de subsidios que de manera directa se le da a través de Supérate y otros instrumentos a las familias más desposeídas, así como muchísimas otras iniciativas que se han impulsado para poder contribuir con este espacio muy particular que vivimos. Este es un año especial. Sin embargo, vuelvo a reiterar que garantizamos que el 4% para la educación no está en... Bueno, está bien que Paliza haga la aclaración para bajar un poquito la tensión que hay en el ambiente con el tema de la tentativa de reducirle parte al presupuesto de educación. Señores, y cambiando de tema, el Colegio Médico realizó una protesta en contra de la aseguradora, de la AFP. Vamos, señor director, ayúdenos con las imágenes. ¿Qué es el principio del fin? Con pancartas, consignas y otras amenidades, los caleños dejaron los centros de salud para iniciar el recorrido que inició en la sede del Colegio Médico en el sector La Julia. De este modelo que solamente ha servido para producir riquezas obscenas para un sector minúsculo de la sociedad. Los caleños, acompañados de las organizaciones que apoyaron la marcha, advirtieron que seguirán las manifestaciones. Obviamente han contado con la complicidad de gobiernos que le han servido. La caminata fue respaldada por la ADP, profesores y trabajadores universitarios, el Partido Alianza País, diputados, Coalición por la Seguridad Digna, Colegio de Abogados y otros gremios de salud. Esto no es político. Aquí cada quien ha sentido la mafia en su bolsillo. Lo ha sentido en una emergencia. Lo ha sentido en una farmacia. Lo ha sentido en una autorización. O lo ha sentido cuando ha ido un familiar suyo a buscar una pensión. La seguridad social tiene un diseño que la convierte en una mercancía que no garantiza los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Hoy en día estamos investigando la conformación de 2 AFP fantasmas que se dice que han manejado 20.000 millones de pesos, específicamente la AFP 00 y la AFP 20, creadas según se denuncia por el tesorero de la Seguridad Social. Nosotros estamos respaldando una reforma integral al sistema dominicano de seguridad social y lo seguiremos haciendo. Por eso estamos aquí. Entre la avenida Pedro Enríquez Ureña y Tiradentes fue paralizada la marcha para dar paso al presidente Luis Abinader. Como ustedes pudieron ver, esa manifestación del Colegio Médico concitó la atención de varios sectores que estuvieron apoyándolo, porque señores, se trata de una demanda justa y la verdad es que lo que han hecho la administradora de fondos de pensiones en nuestro país es algo espeluznante y que realmente necesita que la población dominicana en su conjunto les reclame mayores niveles de transparencia, que les reclame mayor cobertura a la que verdaderamente dan, porque la situación es que obtienen demasiados beneficios en contra de una población completamente enferma y ellos simplemente por administrar esos fondos obtienen pingües dividendos. Por otra parte, señores, y cambiando de tema, hay algunos actores, representantes de la sociedad civil, que han estado solicitando de manera encarecida la aprobación del Código Penal. Vamos, señor director, ayúdenos con las imágenes. Tenemos ahora mismo un informe favorable de la Comisión de Justicia, ya dando como bueno y válido todo el contenido del Código Penal. Por lo tanto, no vemos razones
por la que el Código Penal ahora mismo no se apruebe. Y creemos que una pieza jurídica tan importante, la más importante, y sobre todo una pieza jurídica que ha sido consensuada y totalmente constitucional, es momento de que ya se haga realidad. Asimismo, los representantes de la sociedad civil apostados frente al Congreso Nacional afirmaron que esta vez existe consenso para aprobar la normativa penal. Bien, señores, oigan lo que les voy a decir. Miren, ese código penal es una necesidad. Nosotros con frecuencia nos encontramos con actos y con una serie de delitos cometidos que sin ese código no pueden tener una real sanción. Señores, nosotros hemos visto cómo se cometen una serie de atrocidades, de desfalco a los fondos públicos. Ahí no existe el cúmulo de pena y nosotros vemos cómo con frecuencia ocurren una serie de actos que dejan indignada a la población y en pocos días ustedes ven esos delincuentes en la calle, sobre todo cuando se cometen esos delitos cibernéticos y no hay una verdadera aplicación. ¿Por qué? Porque no tenemos las normas. Entonces los delincuentes, a sabienda de eso, que son bastante habilidosos, cometen una serie de delitos, de tropelías, que no pueden ser sancionados. Y es improcedente que por mezquindad y porque 2 o 3 personas que tienen una agenda particular se hayan opuesto a la aprobación del código, haya unos 10 millones y pico de personas que tengan que padecer. Ustedes saben, señores, que uno de los elementos que más ha retrasado la aprobación del código se debe básicamente a las 3 causales del aborto y que además hay algunos actos de corrupción que han sido cometidos y hay personas que tienen bastante influencia en la vida social que no le conviene la aprobación de ese código, pero esa es la minoría y no se puede gobernar para una minoría. Siempre hay que pensar en la gran mayoría y vamos a esperar a ver si esa deuda social que tiene el Congreso con nosotros acumulada desde hace mucho tiempo, donde hay una parálisis de aprobación de muchas leyes, comienza a caminar. En estos días hizo el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, un recuento de la cantidad de proyectos que han sido aprobados durante su gestión y uno se puede dar cuenta que estamos avanzando, pero eso no significa que ya hayamos llegado a la meta. No, todavía estamos muy distantes de eso. Pienso que a pesar del buen trabajo podemos avanzar un poco más. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Bien, gracias por permanecer con nosotros. Miren, ustedes saben que nuestro vecino país vive en un estado de convulsión política. Que aparte de eso, hay unas bandas, unos grupos que son los que tienen el control del país. Entonces, hay un deseo ferviente, no solo de la población haitiana, sino de la comunidad internacional y, ¿por qué no decirlo?, inclusive de nosotros mismos y otros países, que deseamos que en Haití haya un proceso eleccionario que sea de una manera diáfana, de una manera limpia, y que las bases de la democracia puedan tener todo el ahínco necesario.
Mientras eso sucede, hay alrededor de unos 200, entre 200 y 250 partidos políticos y movimientos que tienen diferentes corrientes, que no ha logrado, sobre todo por lo extenso que es la lista de esos organismos, concretizar y poder penetrar en el gusto popular. Entonces, eso ha provocado que algunos actores de primer orden, como el señor Joseph Claudet, afiance su campaña política en un tema que le interesa a ambos países, pero que sobre todo la comunidad haitiana ha venido sembrando su esperanza en lograr obtener, aunque sea un visado de la República Dominicana o algo que le permita venir a este suelo patrio a ganarse el sustento de su familia. Entonces, Joseph Claudet ha tomado como bandera de campaña un ataque despiadado en contra de la República Dominicana, donde emite una serie de expresiones a todas luces afrentosas y que, dicho sea de paso, no dejan de ser más que promesa de campaña en medio de la desilusión que tiene un pueblo como el haitiano, tales como la que dicen que si él gana el poder, Haití no será el patio trasero de la República Dominicana. Lógicamente, hay una falsa creencia en el pueblo haitiano de que nosotros tenemos parte de su territorio ocupado. Muchos dicen que desde Azua hacia allá, eso le correspondía a Haití. Y en función de eso, señores, se han tejido mucha falsa historia en ese país. Entonces, no conforme con esa promesa vaga de campaña hecha por Joseph Claudet, él como quiera se destapa y dice una serie de cosas del país que a todas luces no son más que aquellas que tienden a sembrar odio entre ambas naciones. Pero antes de nosotros continuar hablando del señor Joseph Claudet, a nosotros nos gustaría que sean ustedes mismos que escuchen sus expresiones para que se den cuenta de qué es que se trata. Ma bataille contre racisme et ultranationaliste dominicain qui voulait faire Haïti tourner dépotoir Saint-Domingue. Avec nous, les papes passés. Et c'est important. Nous bataille chaque occasion arrivée. Côté y a maltraité haïtien qui est en République dominicaine. Mais il y a un problème. Yo saisi ouais un dirigeant haïtien ou bien un haïtien et l'elle dans le pouvoir ak l'elle pas dans le pouvoir encore qui campait face à volonté hégémonique ak dominatrice raciste dominicain yo pour Haïti pas tourner si la cour derrière la caille yo. Yo saisi parce que généralement yo prend dirigeant haïtien yo pour moun qui pas gen caractère ak dominatrice raciste dominicain yo pour Haïti pas tourner si la cour derrière la caille yo. Yo saisi parce que généralement yo prend dirigeant haïtien yo pour moun qui pas gen caractère. Nous c'est Marchandise Haïti, quel que soit côté information. Sinceramente, a mí me preocupa bastante ese discurso de Joseph Claudet. Yo sé que él lo hace con fines electoreros, pero realmente eso siembra una cizaña entre ambos países,
sobre todo porque nosotros tenemos una cantidad importante de nacionales haitianos aquí y que aunque ante cualquier eventualidad, simplemente con lo que tenemos en el patio ya nosotros de por sí vamos forzados. Déjenme decirle, para que ustedes vean si lo que les voy a decir se trata de algo que amerita tener cierto cuidado o no. No sé si alguno de ustedes puede notar que en las principales avenidas hay personas que venden algunos productos agrícolas en camioneta y observen que si ustedes se mueven a diferentes puntos del país, notarán que un día los productos aparecen a un precio y de manera unitaria, así se distribuye prácticamente en el país a un mismo precio por nacionales haitianos. Eso significa que ellos tienen en cierta medida algún carácter, pudiéramos decir, de unificación o de criterio para fijar los precios de los artículos que van a vender de la canasta familiar en la calle. Hay niveles de organización y ustedes ven cómo a través de las redes sociales, cada vez que ellos hacen una convocatoria para hacer cualquier reunión o cualquier actividad de ellos, pueden reunirse en grandes escalas. Y ya ahora la clase haitiana que está visitando el país no es la misma que venía en los años 90. Ahora no, ahora está viniendo una serie de personas que no pueden vivir allá fruto del desorden institucional que hay en su población y han venido aquí con ciertos capitales, con ciertos recursos, a comprar inmuebles, a invertir, a poner empresas. Y déjenme decirle que todo el que venga a hacer una buena inversión en el país y a generar empleo es bienvenido. Pero también, señores, tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros lo estamos tomando como un juego. Y la verdad es que la cantidad de recursos y todo el bienestar que le representa la República Dominicana al pueblo haitiano no está siendo bien valorado por ellos. ¿Por qué yo le digo esto? Realmente no me molesta que nosotros hagamos inversiones en los ciudadanos del vecino país de Haití, sino que debemos hacerla con un mayor nivel de focalización, porque se hace de manera desorganizada y los gobiernos de uno y otro lado no están recibiendo la recompensa que verdaderamente merecen uno del otro. Ya me gustaría que esa venta informal de esos 634,000 millones de pesos que se dice que genera el mercado haitiano a la República Dominicana se hubiese hecho mediante convenio de gobierno a gobierno, porque eso le permite al Estado Dominicano, teniendo el control de esos negocios, asignar una parte para el bienestar fronterizo y quién sabe, para canalizar algunas ayudas en favor del propio gobierno haitiano que no está cobrando intereses por esa venta que puedan ser donados para construir hospitales o escuelas, pero del lado haitiano, no del lado nuestro. Se habla además de que a lo interno del propio Haití hay una serie de comerciantes que no pagan los impuestos arancelarios
y que por consecuencia de eso también el Estado haitiano pierde alrededor unos 375 millones de dólares, pero que tienen que hacerlo porque las aduanas y algunos centros de fiscalización están en manos de grupos armados que no le permiten al gobierno obtener el capital necesario para impulsar los planes sociales. Y cuando usted ve un país que está con una convulsión social de esa manera y encontrar un discurso encendido como el de Joseph Claude, es como usted encender una vela al lado de un barril de pólvora. Por eso es que yo digo, señores, miren, alguien debe llamar la atención de este señor. Los servicios diplomáticos nuestros deben de trabajar a toda capacidad y buscar la armonía entre ambos pueblos, pero sobre todo pidiéndole al señor Joseph Claude que cambie ese discurso de odio, que cambie esa forma de hacer política. Esa es una situación a la que nosotros tenemos que buscarle salida, porque nos va a crear problemas tarde o temprano. Señores, y cambiando de tema, la magistrada Miriam Germán, que se caracteriza por ser una persona prudente, dio unas declaraciones que hasta cierto punto me llenan de suspicacia. Pero yo quisiera que primero escuchemos a Miriam Germán, entonces luego ponemos en el contexto o trataremos de interpretar lo que ella quiso decir. El poder punitivo, por su vocación, tiene una tendencia, yo diría que casi natural a excederse. Encuentra unos límites claramente definidos en el derecho que no pueden ser ignorados. Acusar es uno de los más grandes poderes que puede desplegarse desde el Estado. No se puede tomar a la ligera, como tampoco podemos ignorar que el Ministerio Público está expuesto a innumerables presiones que pretenden desmeritar su labor con juicios de valor infundados y campañas mediáticas de descrédito que suelen ser una especie de defensa anticipada. Lo que ha dicho la magistrada Miriam Germán es algo que nosotros lo vivimos todos los días aquí. Hay ministros y hasta ministros actuales que ustedes verán, cuando la gente se ve un poco apretada en serio cuestionamiento, lo que quiere hacer es inmediatamente descalificar al Ministerio Público. Y cualquier asunto que se vea por ahí, la oposición le resulta más fácil ver un lunar en el Ministerio Público que un elefante en la espalda de un corrupto. ¿Ustedes saben por qué yo le digo esto? Porque cuando aquí se habla del debido proceso y de la violación de los derechos de los imputados, observen
que esas supuestas violaciones a los derechos de los imputados no son personas desarropadas que andan a pie, no. Son los grandes funcionarios o ministros. Ustedes no ven cómo es que esa gente que ha estado en la operación Antipulpo, Coral, los casos Medusa, ustedes ven en los medios de comunicación cómo se habla de que el Ministerio Público no actuó correctamente, que no le ha concedido tener conocimiento de las pruebas, que no le ha permitido defenderse adecuadamente, que le ha dado menos tiempo de lo previsto en la ley. Eso, señores, ustedes solo lo ven cuando las imputaciones se le hacen a personas muy remuneradas. ¿O acaso ustedes creen que los derechos o el debido proceso que a diario le es violado a esa persona que se roban los tanquecitos de gas en los barrios o aquellos que andan buscando cometer un acto de romper un cable para luego quemarlo y venderlo como bronce en una metalería, en una metalera? ¿Alguien le habla de debido proceso? No, imposible. Ustedes nada más hablan de ese debido proceso y lo observan cuando se trata de personas que tienen mucha alcurnia. Y decir la magistrada Miriam Germán de las presiones que se le instala, yo creo que eso debe de moverlo a la reflexión. Y que alguien debe aventurarse a preguntarle a la magistrada quiénes son los sectores que de una forma u otra ella entiende que le ejercen presión. ¿A qué tipo de presión se refiere? Porque esas son cosas que hay que aclarar. Ese Ministerio Público nosotros debemos de preservarlo porque ejerce un papel muy importante para el desenvolvimiento democrático del país y sobre todo para uno poder erradicar lo que es la corrupción. Y ya finalmente, para nosotros ir concluyendo en el programa de hoy, vamos a dejarlo con las imágenes de Eduardo Sanz Batón, que habla de una cantidad de recursos que ha generado las aduanas en la República Dominicana. Ustedes se han hecho en términos de recaudación y como vamos, ya estamos entrando al 9º mes, pero me imagino que tienen los números de cómo se han comportado en los meses anteriores. Mira, Partido Revolucionario, que al día de hoy estamos un 20% por encima de las expectativas presupuestarias que nos trazamos a principio de año. Ya vamos cerca de los 150.000 millones de pesos en lo que va de año, lo cual comprueba la reactivación económica de la República Dominicana de la mano del equipo que ha dirigido el presidente Luis Abinader Corona. Señores, hablar de una partida de 150.000 millones de pesos de ejecuciones presupuestarias en las aduanas que se han estado moviendo ahí, eso es algo sin precedente que yo pienso que nosotros debemos de celebrar y, ¿por qué no?, felicitar también al incumbente de esa cartera porque ha venido desarrollando un trabajo encomiable. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.